Bueno, buenas noches a la gente que se conecta. Agradecerle pues primero a Fedi por la invitación a esta feria de diseño. Y bueno, cerrando esta última etapa, y me han dejado la responsabilidad de cerrar. Esperemos y espero que les guste lo que les voy a compartir hoy. La charla tiene que ver con el tema de portafolio. Entonces, permítanme, yo comparto pantalla. Y bueno, mi nombre es Néstor Tovar, yo soy un profesor de la Universidad de ICESI. Estoy trabajando ahí con los chicos de diseño de medios interactivos en pregrado. Estoy trabajando con los chicos de diseño industrial precisamente en un taller de portafolio. Y, y bueno, también estoy como profesor en la maestría en gestión de la innovación y en la maestría de educación mediada por TIC, en varios módulos que tienen que ver precisamente con diseñar experiencias, con diseñar productos centrados en las personas. Y un poco la charla que les traigo hoy tiene que ver precisamente con diseñar un producto, en este caso un portafolio, que está pensado para alguien, ¿no? Detrás de esta herramienta, de este producto, hay alguien que está consumiendo una información y pues lo ideal, y de eso se trata de lo que vamos a hablar hoy, es que lo diseñemos de manera que sea una buena experiencia para las personas. Mi formación es de diseñador gráfico, tengo una maestría en experiencia de usuario y otra en gestión de la innovación. Y en estos momentos estamos trabajando con el Laboratorio de Experiencia de la Universidad ICESI en armar comunidad y por eso recientemente hemos logrado el capítulo Cali de Interaction Design Foundation. Entonces vengo a hablar un poco en nombre también de la fundación y a compartirles la información acerca de este tema que creo que le compete a cualquier diseñador. Y esta charla pues estará mucho más enfocada en el diseñador de medios interactivos, en el diseñador de experiencia de usuario, en el diseñador de interfaces, el diseñador que diseña una investigación para lograr un objetivo. En general, los diseñadores que están muy metidos en el tema de experiencia de usuario. Bien, entonces, la primera pregunta que uno puede hacerse es ¿por qué es necesario? Entonces, haciendo una búsqueda muy rápida en LinkedIn, que es quizás de las fuentes más en las que uno encuentra mayor cantidad de ofertas, pues uno se encuentra con que hay muchas organizaciones que necesitan diseñadores y la gran mayoría de estas ofertas hay un requerimiento particular y es presente su portafolio de diseño. Eh, Incluso en algunos dice portafolio de diseño en Behance, además, ¿no? O sea, tiene ese apellido además, ¿no? Piden un portafolio, pero también piden el portafolio en Behance y eso es un poco también de lo que vamos a hablar hacia el final de la charla. Entonces, miren que las ofertas que les estoy compartiendo en pantalla, ustedes se van a encontrar con que empresas a nivel internacional, de hecho creo que solamente tenemos una colombiana, pues requieren de un portafolio, requieren de saber quién eres a nivel de diseño, pero también quién eres a nivel de persona. Y ese es otro de los temas que creo que es importante que tratemos hoy. Entonces, las capturas que han visto hasta el momento se han dado cuenta que en todas hay el requerimiento. Y bueno, ¿y por qué es que es importante entonces tener el portafolio, ¿no? Lo que la gente está buscando, y esto es un artículo que ustedes encuentran precisamente en el sitio de la fundación, se van a encontrar con que la gente, los CEO de las organizaciones, los líderes de diseño de las organizaciones, esperan ver cómo el diseñador piensa estratégicamente, cómo están conectando los puntos, cómo están aterrizando en la solución correcta a través de la conexión de esos puntos. ¿Cuál es el proceso que estás llevando en la consecución de la solución para ese proyecto? Y bueno, ¿y qué hiciste para aprender más sobre estos usuarios, ¿no? Estos son testimonios de personas que están en el mundo del diseño y que son los que hacen precisamente esa selección para las empresas de los diseñadores. Otra decía, un portafolio realmente sólido debería dar cuenta del proceso, no solo mostrando la investigación, los flujos, los wireframes, sino que aquí viene otro elemento importante y es contar la historia, ¿no? Que es otro elemento importante y que debemos contemplar a la hora de diseñar el portafolio. No es solamente poner y poner imágenes allí. Vamos a desarrollar un poco más el tema en los próximos slides.
Otro testimonio de ese artículo dice, mi consejo sería contar la historia nuevamente como elemento principal. Cuando los diseñadores presentan un portafolio plano, entiéndase como imágenes, simplemente imágenes o mockups, no me dicen cómo abordan el trabajo que hacen y cómo manejan los flujos de diseño. Díganme cómo navega de principio al fin, cómo se navega de principio al fin el proyecto. Me gusta ver el enfoque y el estudio del caso. Entonces, no es solamente, nuevamente, poner las imágenes. ¿Por qué es complicado? No sé, creo que los que lleven un tiempo en el mercado me refiero a que ya estén trabajando en diseño, quizás coincidan conmigo en que no siempre es sencillo, para ponerlo en otros términos, tener el portafolio actualizado. Los estudiantes de octavo, noveno, décimo semestre les cuesta un montón armar su portafolio. Sin embargo, al ser una necesidad primaria para poder salir al mercado, pues estos diseñadores eh, terminan armando su portafolio, esforzándose y metiéndole pues la ficha para sacarlo. Pero de ahí en adelante pasa que si yo no estoy en una constante búsqueda de esa vacante, sino que ya me vinculé a una organización, a un grupo de trabajo, a un colectivo de diseño, el portafolio se queda un poco rezagado y termina empolvándose, por decirlo de alguna manera. Y cuesta mucho mantenerlo al día, ¿no? Yo tengo algunas razones, quizás ustedes si quieren vayan comentando en el chat algunas razones por las cuales uno se va colgando con el portafolio. Primero, nunca tenemos tiempo para hacerlo, más aún cuando yo ya estoy haciendo parte de una organización y todo el tiempo estoy trabajando. De hecho, estoy pensando en que el producto salga, pero no necesariamente en que ese producto una vez terminado vaya al portafolio. Habrán algunas excepciones en el tema, pero creo que la gran mayoría peca por no tener tiempo para hacerlo. Otra razón es que perdemos los insumos, ¿no? A veces hacemos un proyecto, pasa muy rápido, de pronto cambié de computador, cambié de nube, algo pasó con mis archivos y perdí los archivos con los que podía armar el portafolio. De hecho, los estudiantes mismos que llevan pues, un poco tiempo en el ejercicio de diseñar, pierden sus archivos de un semestre a otro bueno, del semestre antepasado, por ejemplo, ya no existen, se me pierden, etcétera. Entonces termina siendo complicado mantener esos archivos para después poder meterle la ficha al portafolio. Estoy seguro que una vez me quedo sin esa vacante en la que ya estaba, seguramente me voy a afanar por, venga, necesito poner mi portafolio al día y si no tengo esos archivos, pues va a ser más complicado. Y otra razón que a mí me parece potentísima y que es muy complicada es que somos nuestro cliente más difícil. Somos muy exigentes más con nosotros mismos, entonces terminamos siendo una piedra en el zapato para nosotros mismos. Resulta que empezamos a diseñar nuestro portafolio y le dimos el fin de semana y resulta que el lunes cuando lo volvimos a ver como que algo no nos cuadra, de pronto esto no es tan, o sea, no está tan en tendencia, ¿no? Porque siempre estamos pendientes de tener lo mejor en nuestro portafolio, más si es nuestro portafolio. Entonces somos muy complicados a la hora de resolver y esa es quizás de las cuestiones más complejas también en la academia cuando yo le exijo a mis estudiantes vamos a trabajar en el portafolio y muchos se sienten frustrados o se frustran en el camino porque sienten que no están dando lo que podrían dar en el ejercicio de diseño del portafolio. Y un poco allí es también pensar, y se los he repetido a ellos, y se los comento porque la experiencia creo que es muy, muy valiosa, y se los digo, y es, piensa que esta es la versión 1.0 y de pronto en un mes le haces ajustes y tendrás la 2.0 y en un mes la 3.0. Estamos pensando en ser ágiles, ¿no? Es mejor terminado que perfecto, reza una, una frase pues importantísima en el tema de agilismo. Entonces, ahí la recomendación, y si es el caso de alguno de los que nos está viendo a través de Zoom, piensen en eso, piensen precisamente que vamos versionando y de pronto no es nuestra mejor versión en ese punto, pero se nos van a ir ocurriendo cosas y siempre podemos mejorarlo. Esto es un producto vivo, es como cuando diseñamos un producto cualquiera. Los productos que se quedan quietos se mueren. Entonces no hay que pensar que el portafolio hasta ahí llegó y ahí no voy a pasar y eso va a ser para siempre. O sea, yo no me estoy casando con ese portafolio. Esa es una versión, es la versión de este momento, pero no es la versión única. O sea, esto va a seguir avanzando. Y hay otra que es potentísima también y es no me lo cuentes
más bien muéstramelo, ¿no? Y eso es lo que está pensando la persona que está al otro lado del portafolio. Es decir, yo diseño mi portafolio, pero alguien lo va a consumir. Esa persona que lo va a consumir no está esperando que yo le cuente mucha cuestión, no está esperando entrevistarme para que yo le cuente qué fue lo que hice o qué es lo que he hecho y qué es lo que sé hacer, sino que quiere verlo. Entonces, de ahí la importancia que tiene que tengamos un portafolio, además que portafolio tiene la connotación de que sea visual, que sea muy visual, ¿no? Además de que sea visual, tiene que ser muy visual. Énfasis en que no debemos escatimar esfuerzos en que la información que pongamos ahí sea visual. O sea, poner una encuesta y poner las preguntas no sería necesariamente visual. Sería más visual si yo estructuro una gráfica, una visualización de la data que recogí, y eso va a ser mucho más claro para la persona que va a consumir la información. Un informe largo de solo texto no va a ser efectivo, ¿vale? De ahí que pensemos, fíjense que hemos dado o les he dado varios datos acerca de que estamos hablando de un proyecto de diseño como tal. Ya el portafolio en sí mismo es un diseño que está centrado en alguien, está pensado para alguien. De ahí que tengamos que pensar entonces el por qué, el qué, el cómo, ¿no? Porque necesitamos saber cuáles son las motivaciones cuáles son las motivaciones mías como usuario, como cliente, como emisor de esa información, como diseñador, pero cuáles son las motivaciones que tiene la persona que está al otro lado para llegar a mi portafolio. ¿Cuáles van a ser las funcionalidades de mi portafolio o qué esperaría ver la persona del otro lado de mi portafolio? ¿Cómo lo voy a hacer más accesible? ¿Cómo lo voy a hacer mucho más usable? ¿No? Entonces, fíjense que en sí mismo el diseño del portafolio se convierte en un proyecto y a veces no le paramos bolas. Creemos que el portafolio es simplemente poner información allí y no estamos pensando realmente en que esto le tiene que llegar a alguien, tiene que cumplir unos objetivos que de hecho deberíamos tener claro quién es nuestro usuario, ¿no? A quién le estoy vendiendo es la idea de que yo puedo ser un elemento que agregue valor a su trabajo, a su servicio. Yo estoy pensando en que mi usuario es una empresa o estoy pensando que mi usuario es un posible cliente final. Cuando yo soy un freelance o cuando yo soy independiente, estoy pensando en quien me va a contratar es el cliente final. Cuando yo estoy intentando llegar a una organización, no tengo en la cabeza que quiero trabajar en X empresa, pues es diferente la persona que va a consumir esa información. Entonces, en esa medida yo debería planear los contenidos. ¿Cuáles son o cuáles son los objetivos que tengo yo con mi portafolio? ¿Qué es lo que quiero lograr? Y eso está muy amarrado al tema de quién es el usuario. ¿Y cómo vamos a medir el éxito del proyecto? ¿Cómo voy a hacer yo para saber si esto está funcionando o no? De ahí tendrá que posiblemente me toque hacer algunas pruebas o de pronto con apreciaciones en Behance yo pueda medir qué tan bien está mi proyecto, o de pronto pidiéndole feedback a mis compañeros o colegas, ¿no? De esa manera estoy midiendo si lo que estoy haciendo es efectivo. Y viene la pregunta de, bueno, ¿yo cómo hago para conocer ese usuario? ¿No? Nosotros en la universidad ICESI hacemos un ejercicio que para mí es muy valioso, y es que nosotros vamos a las empresas, a hablar con las empresas, a contarles qué hacemos, pero más importante aún, a escuchar ellos cómo están haciendo, qué perfil están buscando, qué es lo que quieren de un profesional que llegue a esa organización, para nosotros poder traer esa información y empezar a trabajar con los estudiantes en mejorar su perfil de cara a lo que es la industria. Entonces, si ustedes en sus vidas como diseñadores quieren saber qué está pasando en la industria, pues una buena manera de hacerlo es, si no tienen la oportunidad de hacer visitas empresariales, que es pues muy fácil de hacer en el mundo universitario, pero mucho más complejo si yo soy freelance, pues entonces la manera es llegar, por ejemplo, a conferencias o webinars de organizaciones, de empresas. Hoy que estamos en tema COVID y en tema cuarentena, hay una oferta enorme de este tipo de encuentros y ahí uno puede llegar a escuchar qué está pasando en la industria, qué están haciendo, qué herramientas usan, y un poco si uno hace la conversión de esa información, lo que yo termino escuchando es qué es lo que quieren que yo haga. Si eso es lo que están haciendo, entonces seguramente eso es lo que esperan que yo haga el día que yo llegue a esa organización.
Entonces es la manera como de conectarse y conocer a quién le estamos llegando. Otra manera es pertenecer a estas comunidades como IXDA, como IFD, que están haciendo un trabajo de comunidad, de conectar la gente, de traer eventos, y les va a servir mucho para saber qué está pasando en la industria. Y otra es finalmente con los egresados o con compañeros que ya están graduados, están trabajando, ¿qué tanto estoy preguntándoles yo, bien, qué te toca hacer, cómo lo hacen? No, esa información es valiosa y más cuando ya tienen la experiencia y yo puedo agarrar esa experiencia y convertirla en un insumo para mi portafolio. Entonces es una manera de cómo yo conozco al usuario y cómo yo le puedo apuntar a comunicar de la manera más efectiva así. Si yo sé que ellos están buscando a alguien que haga mucho research en esa empresa que es a la que quiero llegar, pues seguramente mi portafolio tendrá una buena parte de research. ¿Listo? Bien. Hay una cosa que es muy importante y es que pasa también y se los cuento, les voy a estar conectando mucho con el tema de la experiencia. Yo llevo ya buenos años trabajando con diseñadores en formación y con diseñadores formados y me he dado cuenta que a veces es difícil marcar una línea de qué tipo de diseñador soy yo. Entonces, lo primero precisamente es definir cuál es el tipo de diseñador que eres. Una cosa que no quiere ver una empresa o alguien que te va a contratar es una, una nube de skills, además de palabras clave, además que un poco en términos técnicos. Yo creo en la revisión de documentación que he hecho para este ejercicio de los portafolios, me he dado cuenta que las organizaciones no quieren tener un diseñador que les haga todo. Además, porque es imposible hacer todo en un proyecto, ¿no? Los tiempos no dan para que lo hagas todo, o para que lo hagas todo tú, ¿no? Entonces vamos a necesitar roles necesariamente, ¿no? Y tener a alguien que supuestamente lo hace todo, que de hecho la reflexión que hacía, que se hace desde Nielsen y Norman es, bueno, si estás haciendo de todo, algo no estás haciendo bien, porque es muy complejo hacer todo bien. Entonces, en esa medida es importante que definamos qué tipo de diseñador soy yo. Si nos ponemos a mirar referencias de eh, cuáles son los roles que existen en diseño de experiencia, pues nos vamos a encontrar muchos, ¿no? Entre esos están, por ejemplo, el Experience Strategy, que es la persona que está pensándose esto cómo va a funcionar balanceado entre centrado en el usuario, pero también necesitamos pues que esto sea rentable, ¿no? Porque si digamos que la experiencia de usuario si no tiene de las dos cosas, pues no va a funcionar correctamente. Si eres un diseñador de interacción, si eres un investigador de usuarios o si eres un arquitecto de información, como para dar una, una fragmentación pues en 4 pedazos, que es muy poco, pero si uno sigue buscando se va a encontrar con que hay muchos más roles. De hecho, hay muchos más que los que estamos viendo acá. Y han ido apareciendo muchos más roles y es importante que nosotros empecemos a definir en qué línea estamos nosotros y los que están formándose, los estudiantes, que piensen a dónde quieren llegar, ¿no? Entonces, entender estos roles y no esperar hasta que yo me gradúe para saber qué tipo de diseñador soy yo, sino que si desde segundo o tercer semestre de pregrado yo estoy consciente en que lo que a mí me gusta es escribir, seguramente vas a terminar siendo o tienes potencial para hacer un UX Writing. O si te gusta mucho el diseño de interfaces, pues vas a terminar haciendo UI. Entonces hay que empezar en este tema de formación a tener muy claro cuál es mi línea y cuál es mi rol. Entonces aquí les traje algunos. Bueno, el strategist, que ya lo habíamos visto, el business analyst, el researcher, el arquitecto, el que se encarga y que trabaja en la estrategia de los contenidos, el diseñador de interacción, el visual, ¿no? Que además hay una diferencia ahí entre el visual y el de interacción, y el frontend, ¿no? Que es un diseñador que cada vez está más, más solicitado en el mundo y en la industria UX. Pero el hecho de que yo sea y que yo tenga muy clara mi línea, ¿no? Como en este caso, y que yo esté muy claro en que soy un visual designer, no hace o no excluye que yo deba conocer otros roles y que yo deba conocer cómo funciona. De hecho, por ejemplo, el perfil que tiene el diseñador de ICESI es un perfil mixto
que cada uno podrá desarrollarse por la línea que quiera, pero todos tienen que pasar por la gran mayoría de los roles que nos hemos puesto como meta, que tienen que ver con el UI, con el UX, con el researcher y con el front. Pero uno ve que en sexto, séptimo y de ahí en adelante los estudiantes empiezan a decantar por un rol. Digamos que ese sería el caso del gráfico que estamos viendo. Pero ahí viene un tema que quería trabajar y del que quería hablar hoy, es precisamente ese perfil T-shape, ¿no? Es un perfil que está muy enfocado en una línea de diseño específica, en un rol muy específico, pero que además conoce de otros, los conoce, ¿no? En esa perspectiva. Decir que si a mí me hablan de HTML y CSS, yo entiendo de qué me están hablando. Si a mí me hablan de prototipar, por ejemplo, yo entiendo de qué me están hablando, pero lo mío, en lo que yo soy bueno, en lo que yo me siento cómodo y en lo que me he especializado, es el diseño de interfaces. Pero también si me hablan de Product Strategy, pues estoy entendiendo de qué me hablan, y si estoy hablando de trabajo en equipo y administración de equipos, pues también tengo claro, ¿no? Este perfil T-Shape, que se llama así precisamente pues porque parece una T, aparece en el 91, es un concepto que puso sobre la mesa David Guest, y que Tim Brown más adelante en IDEO dijo, oiga, esto nos va a servir para estructurar procesos creativos, armar grupos interdisciplinarios en el tema de creatividad, y con esto podríamos armar un equipo, ¿no? Eh, y viene un perfil adicional, y es que yo puedo conocer muchas más otras aristas del mundo del diseño, ¿no? Soy especialista en uno, pero hay un wide T-shape que me ayuda a tener claro muchos aspectos del diseño, ¿no? Ese es mucho más robusto, mucho más ideal, por decirlo de alguna manera. Y empiezan a aparecer más formas de T, no solamente en el rol del diseñador, sino también en el del ingeniero, ¿no? Entonces, cuando yo, y en este caso le estoy hablando más a los CEO, a las personas que están estructurando sus equipos en sus empresas, eh, ¿qué tanto estamos abriendo nosotros el espectro de que nuestros diseñadores en el interior de la organización empiecen a abrirse a esos espectros? ¿Qué tanto estoy haciendo que el ingeniero se fije en la UI, se fije en la interacción, se fije en las microinteracciones? O sea, el simplemente decir esto no es esa no es mi tarea, esto lo hace fulano, no está ayudando realmente a que la organización sea mucho más estructurada en el tema de producción, ¿no? Y de ahí la importancia que tiene en las organizaciones tener áreas que se dediquen precisamente a nivelar en la mayor cantidad de temas a todos, a pesar de que tengan un perfil muy definido en alguna de las líneas. De esa manera, entonces, miren cómo podemos empezar a conectar el diseñador con el ingeniero, y si lo llevamos a un nivel mayor, pues podríamos tener muchos roles que entre sí podrían hablar y podrían entenderse. Y digamos que eso va a fomentar una dinámica de trabajo mm, mucho más robusta, además mucho más ágil porque me estoy entendiendo, ¿no? Y el tema de comunicación es fundamental. Entonces, eh, la manera de hacerlo es precisamente abriendo la conexión entre los roles, pero enseñándoles a qué es cada cosa, y que si bien no es su expertise, pues empiecen a conectar conceptos. Claro, aparece T-Shape, pero más adelante empezamos a buscar perfiles mucho más robustos, y entonces aparece este Broken Comp People, que es este modelo de peineta quebrada, que dice, venga, pero es que no es suficiente con que usted sea el mejor en un aspecto y que los demás simplemente usted conozca la superficie, ¿no? Yo necesito o lo que buscamos en las organizaciones, o lo que buscan las organizaciones, es que los diseñadores empiecen a desarrollar intereses en otros aspectos, y que empiecen a ser un poco más curiosos con ese tema. Entonces, de ahí aparece el UI, que se mete mucho en front, ¿no? Y entonces desde Figma o desde XD empieza a sacar esos estilos, y empieza a cacharrear incluso el jQuery y el JavaScript. Y entonces se está metiendo mucho más en un rol que no es el suyo, pero que le está ayudando a entender mucho más la dinámica. ¿Qué pasa con ese UI? No va a sacarse del sombrero interacciones descabelladas.
que cuando le llegan al ingeniero o al front, dice el front, venga, pero es que esto no tiene sentido porque esto no va a funcionar, esto no se entiende, esto es muy complicado de producir. Entonces termina un poco enredada la cosa. Si yo entiendo hasta dónde puedo llegar en front, pues de pronto yo en UI puedo optimizar mis recursos y hago que esto realmente funcione. Entonces, eh, este modelo los invita a que se formen, no solamente en el tema que les apasiona, sino que cualquier tema que tangencialmente se conecte con lo que ustedes hacen, pues sea un tema que yo consuma y que yo vaya y haga el curso. Hay mucho curso gratuito, hay curso de pago, hay talleres, que yo me vaya metiendo en ese rol. Ese tipo de gente termina siendo mucho más valiosa. Ojo que no estamos diciendo, o no estoy diciendo que necesitamos que la gente sepa de todo, ¿no? Porque volvemos a lo que decíamos atrás. El que sabe de todo, algo no debe saber, algo debe estar haciendo mal, ¿no? Alguna cosa tiene que estar dejando descuidada, porque de todo hacerlo bien es complicadísimo, más en términos de tiempo, y más en un mundo en el que hacer producto digital es cuestión de semanas. O sea, si uno no sale a la semana, seguramente a la siguiente ya salió la competencia. Entonces, no, ese perfil no tiene cabida, ¿no? Tiene cabida el perfil que entiende las líneas y los roles y es capaz de entenderse y conectarse con los demás. Para hacer un resumen entonces del Broken Comp es la gente que se esfuerza continuamente por aprender, mejorar y profundizar más allá de lo superficial, ¿no? Si lo convertimos en un grafiquito, miren que aquí aparece la gran sombrilla del UX y miren todos los roles que yo podría o todos los temas en los que yo me podría especializar, de lo que yo podría hablar. De hecho, estos son algunos, puede que haya muchos más. Pero, ¿qué tal si yo soy muy bueno haciendo copy o haciendo UX writing? Pero también soy muy bueno presentando. De hecho, esas dos cosas se conectan, ¿no? Cuando yo soy capaz de escribir muy bien, pensando y centrado en el usuario, seguramente soy capaz de articular un discurso coherente con las personas y seguramente tengo ese rol de presentar. Entonces, miren que me vuelvo una ficha clave dentro del equipo. El año pasado, en el ILA 2000, en el 2019, tuvimos la oportunidad de ver una charla que tenía que ver con el espectro UX, ¿no? Un proyecto que está colgado en esa dirección, háganle ahí un screen capture. Y es un proyecto interesantísimo que habla precisamente de los roles UX, ¿no? Y ellos tienen una herramienta que a mí me pareció fantástica, que de hecho voy a abrir y les voy a mostrar. Y la herramienta es básicamente un gráfico interactivo que me permite un poco evaluar cuál es mi nivel en cada una de estas áreas, que son como las áreas principales. Como les decía, hay muchas otras áreas, pero digamos que estas son las que se consideraron en esta herramienta para uno definir. Entonces uno va de 1 a 5. Si uno siente que en experiencia de cliente está en 5, pues tendría acá. En visual de pronto se siente en 2, pero en interacción se siente en 3 y en investigación cualitativa podría estar en 5, pero en cuantitativa podría estar en 3. Y bueno, finalmente uno termina armando una gráfica. Esto es una visualización muy básica de cuál es mi perfil, ¿no? De hecho, me lo puedo descargar como un PDF. Yo no descartaría que uno lo pudiese usar en el portafolio un poco para decirle a quien me va a contratar, mire, yo soy competente en estas dos áreas sobre todo, pero si me pone en arquitectura estoy bien, si me pone en estrategia me siento bien, soy capaz, pero de pronto no me ponga en visual porque pues no soy el mejor, ¿no? Entonces, la manera de visualizar esta información pues ayuda un montón a que, a que me puedan entender como en mi perfil. Bien, pero bueno, hemos ido hablando de tema técnico, del tema conceptual, pero hay una cosa, hay un tema que a mí me parece súper relevante y tiene mucho que ver con el tema de portafolio y que de hecho es un tema que hemos tratado en el taller de portafolio en la universidad y es que el diseñador es más que una herramienta, ¿no? Es más que un perfil técnico o un perfil profesional. El diseñador y detrás del diseñador, y muchas organizaciones coinciden con esto, es más la persona
que ese rol técnico que tienen las personas, que tienen los diseñadores. De ahí la importancia de los soft skills o de las habilidades blandas, ¿no? Y en cada visita que hemos hecho a las organizaciones en Bogotá y Medellín nos han hablado de la importancia que tiene para las organizaciones tener perfiles no solamente competentes a nivel técnico y conceptual, metodológico, sino también de esas habilidades que hacen que logremos conectarnos bien con un equipo. Entonces, de ahí la importancia de, más en un diseñador de experiencia, de la empatía, ¿no? De ser capaces de meternos en los zapatos del usuario o de la curiosidad de aquellos que están siempre buscando la otra alternativa, que están buscando otra herramienta que nos facilite todavía más. La resiliencia, la consistencia, la escucha, ¿no? Aquí tienen una nube de habilidades blandas que es necesario que las tengan presentes y que las hagan evidentes a través del portafolio. Las organizaciones están muy interesadas en tener personas que tengan habilidades blandas potentes porque eso potencia mucho el trabajo dentro de la organización. A una organización no le interesa la gente que trabaja sola y que no puede trabajar en equipo. La invitación es, ¿cuáles son mis habilidades blandas? De hecho, hagan el ejercicio ahí cada uno. ¿Cuáles son mis habilidades blandas? Y esas habilidades blandas realmente generan una diferenciación. Si alguien ve mis habilidades blandas, yo le cuento de mis habilidades blandas, ve mis habilidades blandas en el portafolio, yo puedo ser un diseñador deseable para esa organización. Es muy importante hoy en día que seamos capaces de trabajar en equipos más en organizaciones que están diseñando para personas, ¿no? Que están diseñando centradas en las necesidades de las personas. Entonces, traer esa reflexión me parece importantísimo. Aquí hay otra lista que tiene que ver con esas habilidades blandas. Ahí tenemos el trabajo en equipo, nuevamente la empatía, las relaciones, la solución de problemas, cómo soluciono y cómo conduzco las soluciones, el pensamiento conceptual, esos skills de escucha que son tan relevantes, el ser creativos, el tener una habilidad verbal de comunicación, de hecho, una habilidad visual de comunicación, que de hecho deberíamos tenerla la mayoría, si no todos los diseñadores. Eh, bueno, habilidades para la investigación, etcétera. Si lo lleváramos a un gráfico similar al de hace un ratico que tenía que ver con las habilidades como metodológicas, conceptuales, pues sería como esto. Miren que hay muchas más, ¿no? O sea, ¿cómo están, cómo hacemos o cómo evaluamos nosotros en qué nivel estamos? Yo los invito a que le hagan una captura a esta imagen o que, bueno, sí que hagan la captura y en la parte de abajo ustedes se van a encontrar la URL donde pueden encontrar la información. De hecho, en Medium hay un blog que se llama Shopping Design, donde se van a encontrar todas estas herramientas. Los que están en empresa, no esperen para hacer un assessment de su equipo, para saber cómo está su equipo en términos de skills, de soft skills o habilidades blandas y cómo están en términos, en temas metodológicos, conceptuales y herramientas. Es decir, si yo cojo estos gráficos y los hago en papel calco y los sobrepongo uno encima del otro con los 5, 10, 15 roles que tengo en la organización y lo pongo contra la luz, ¿cuál es el hueco que tengo que cubrir con el siguiente perfil? Ahora ustedes que son diseñadores, ¿cuáles de esas habilidades son las que debo desarrollar a partir de ahora que me estoy dando cuenta que no tengo esa habilidad blanda que puede ser muy importante para una organización? Creo que ahí hay una reflexión interesante que podemos hacer. Bien, entonces, ¿cómo deberíamos hacer nuestro portafolio? ¿No? Entonces vamos a cuestiones, a cuestiones prácticas. Lo primero, la primera recomendación que hacen los que reclutan y que les hago yo y que les hace además el diseño mismo es cuenten una historia. Es la manera más sencilla de contar el proceso de diseño, ¿no? ¿Cómo lo puedo hacer? Pues miren, partan de preguntas, ¿no? Esta reflexión de Orson Scott dice, las historias de ideas tratan sobre el proceso de buscar, descubrir nueva información a través de los ojos de los personajes que se ven obligados a hacer los descubrimientos. Entonces miren que a través de los ojos de estoy haciendo y estoy contando la historia. La estructura es muy simple. La historia de la idea comienza planteando una pregunta y termina cuando se responde la pregunta. Entonces uno puede iniciar con un reto y terminar con la solución al reto.
¿no? Ven que es una manera interesante de plantear el portafolio. Tenemos muchas herramientas, ¿no? Stanford plantea este modelo del design thinking y lo que me está diciendo acá a la luz del tema de portafolio es, oiga, empiece contando cómo empatizó, es decir, investigación, ¿sí o no? ¿Cómo definió que usó un customer journey, usó un user persona, ¿no? Cuente un poco sobre su proceso. Eso hace que usted se vea eh, eh, deseable para la organización porque tiene un proceso metodológico claro. ¿Cómo ideó? ¿Cuáles fueron las ideas incluso, no? Yo he visto proyectos que tienen 3 conceptos y después desarrollan el concepto con el que se quedaron. Pero ojo que no hay desarrollo de los 3, hay desarrollo solamente de uno y los otros se quedaron como pensamos en esto. ¿Cómo se prototipó? De hecho, si hay un prototipo, de hecho, Figma, XD, muchas de herramientas de prototipado permiten generar un videíto o un GIF con ese prototipo. ¿Qué tal si lo ponemos ahí en el portafolio? ¿No? Robustecemos nuestro portafolio. ¿Qué pruebas se hicieron para saber si esto funcionó o no y qué resultados dio? ¿Funcionó o no funcionó? No está mal si yo en un caso, en un portafolio digo, la solución no funcionó porque no, porque en la evaluación nos dimos cuenta de esto y de esto. ¿No? Es un caso de estudio que llegó a la conclusión de que esa solución no funcionaba y no está mal. Se hizo el proceso y eso es valioso. Acá hay otro modelo de las fases, entonces ustedes podrían tomarse cualquiera de los módulos horizontales que están viendo. Ustedes podrían contar el desarrollo del proyecto empezando por el research, pasando por el diseño y finalmente qué aprendieron. O podrían empezar con la visión, el análisis y cómo se codificó. Creo que cómo se codificó más bien ya tendría un enlace de pronto a Git como para hacer un desarrollo más del front y eso un poco conectado con los desarrolladores o con los diseñadores que están muy enfocados a desarrollo, seguramente su portafolio pues cabría muy bien, más cabría mejor en GitHub que en Behance o en una herramienta de portafolio, como las que vamos a ver en un ratico. ¿Qué podría yo poner en cada una de esas fases? Ustedes ven hay una lista de entregables que ustedes podrían usar, no todos, obviamente hay algunos que no tiene sentido ponerlos, pero algunos de estos podrían ser perfectamente elementos dentro de mi composición para contar cómo desarrollé el proyecto. Imagínense que en su proyecto esté, por ejemplo, los resultados de las encuestas que ustedes hicieron, ¿no? Ese gráfico que les hablé hace un ratico, un gráfico estadístico que me indique qué me dijo la gente. O por ejemplo, yo podría hacer o dibujar algunos de mis sketches, algunos wireframes o los flujos incluso de lo que yo estoy planeando. Puedo poner el prototipo, los elementos de diseño, la guía de estilos, tipografía, color, etcétera. Miren que esa listica perfectamente son los insumos que yo debería poner en mi portafolio. En la fundación se hizo una encuesta hace un tiempito acerca de cuáles pueden ser los entregables o cuáles son los entregables más frecuentes en productos de diseño de experiencia. Y miren, ahí tienen una tablita, bueno, no una tablita, un gráfico que indica cuáles son los que más, los que más entregables, los más repetidos, ¿no? Los más comunes, cuáles son los que más se usan. Entonces, no podría faltarle, según esto, no podría faltarles a ustedes en su proyecto de diseño de experiencia los wireframes. O sea, es muy valioso ver los wireframes, así sean en papel. De hecho, les voy a mostrar algunos de los que hacemos en ejercicios en la universidad que son súper valiosos para la gente y realmente agregan valor al proyecto. Que de hecho son estos. Nosotros hemos ido haciendo durante mucho tiempo, bueno, durante varios semestres, me puedo pasar para acá. Bueno, no. Los invito a que nos visiten en ia.icesi para que vean algunos de nuestros wireframes. Bueno, de hecho, me van a salir un ratico y voy a darle acá en el enlace. Entonces, ejercicios como estos, voy a poner una historia con varios, en los que mostramos la planeación de lo que sería el diseño. Esto es un ejercicio un poco más elaborado porque pues es una entrega completamente manual, eh, pero que en el nivel en el que están los diseñadores, pues les ayuda a un poco interpretar qué es lo que va a pasar después, ¿no? Un poco imaginar qué es lo que quieren que suceda, mucho antes de empezar a prototipar. Entonces, esto es un ejercicio en el que buscamos generar pues
esa aplicación de la microinteracción en papel para después llevarla al prototipo. De hecho, en las siguientes etapas se hacen prototipos que buscan generar estas mismas microinteracciones. Entonces, este tipo de piezas ayudan un montón a que la gente, cuando ve el portafolio, entienda que hay un proceso detrás, que hay una serie de pasos que lo llevan a la solución final. Bien, volvamos acá. Finalmente, entonces, ¿qué deberíamos tener entonces en esa ruta y en esa historia de la que estamos hablando que tiene que ver con el portafolio? Hablemos del problema en la primera parte. ¿Cuál era el desafío? ¿Cuál era la necesidad que estábamos abordando? ¿Cuál es la situación? Después hablemos de las barreras, qué bloqueos existen, qué dificultades existen en el desarrollo del proyecto. Eso ayuda un poco a que la gente sepa cómo solucionamos esos bloqueos, ¿no? Que de hecho puede ser muy complejo. Si yo estoy diseñando, por ejemplo, estoy haciendo diseño inclusivo para un usuario que tiene tiene una diversidad específica, tiene una limitación específica. Si yo digo que tenía esa barrera, cuando lo solucione, pues la gente va a ver las habilidades que tengo para desarrollar en términos de las limitaciones que existen. Cuenten del proceso, entonces, qué herramientas usaron, qué métodos usaron, cuáles son las habilidades que tuvieron que desarrollar para hacer ese ejercicio, cuál fue la estrategia que tuvieron y ahí ustedes pueden incluir entonces los bocetos, los flujos, los wireframes. Ahí es donde empezamos a ver como lo que yo le digo a mis estudiantes, la carne del proyecto, ¿no? Que por dónde fue que tuvimos que pasar. Y al final hablen y muestren cuáles fueron los resultados. Ahí podemos mirar pues los artes finales, las pruebas de usabilidad, los testimonios, incluso si hubo pruebas de usabilidad y hubo testimonios, pues ideal que no pueda mostrar eso. Para hacer un resumen allí entonces, ¿qué desafíos encontraron? ¿Qué hicieron diferente? Les podría servir también. ¿Qué fue interesante? ¿Qué intentaron más bien que no funcionó? ¿Qué aprendieron y qué lograron? ¿No? Cuando uno resuelve esas preguntas, el portafolio está contando, o el proyecto de ese proyecto en particular, el portafolio de ese proyecto en particular, pues va a estar contando la historia, que es lo que nos tiene acá, lo que me tiene hablando con ustedes de historia. Bien, el proyecto tiene que definitivamente estar centrado en la experiencia y estar centrado en la experiencia es tener en cuenta estas 7 dimensiones que propuso Morville y Rosenfeld hace un tiempo, ¿no? Que están enfocadas específicamente en que se pueda usar, ahí está la usabilidad, la encontrabilidad y la accesibilidad, la utilidad, cómo están ustedes contando por qué es útil el producto que están haciendo? ¿Lo están contando en el proyecto? Eso es importante. ¿Cómo están haciendo que genere valor? ¿Cómo están haciendo que esto genere compromiso? Eso debería contarse en el proyecto porque si se supone que es un proyecto de diseño de experiencia, pues deberíamos estar cumpliendo con varios de estos hexágonos, ¿de acuerdo? Bien, acá es importante entender que la forma es tan importante como el fondo, ¿no? Entonces, el portafolio entra por los ojos, por tanto, el color, la tipografía, la diagramación es importante. Recuerden no dejar lo mejor para el final. Hay que empezar con los mejores proyectos y dejarlos no tan buenos más atrás o sacarlos. Los que yo no esté seguro de que están bien, es mejor no ponerlos. Mandar un PDF como portafolio es una alternativa, pero no es la mejor alternativa, ¿no? Hay herramientas que me permiten trabajar mi portafolio de manera interactiva, de una manera muy sencilla, incluso algunas gratuitas. Vamos a hablar de algunas enseguida. Y es muy importante enfocarse en ser claro y directo, ¿no? Evitar el lenguaje muy técnico, muy soso. Hay que tratar de ser prácticos en el tema del lenguaje. Yo escribí algunas preguntas que han surgido durante toda la experiencia que he tenido en el portafolio, en el taller de portafolio, y las traje a colación un poco para ir aclarando cosas. Como estudiante es suficiente que yo tenga proyectos académicos, no es suficiente. Necesitamos empezar a trabajar en conceptos. O sea, si yo veo que viene una onda fuertísima con el dark mode, con las interfaces en oscuro, ¿qué tal si yo hago la versión oscura de un producto que me encanta, de Instagram, no sé, hacer un concepto va a ayudar a que yo tenga un proyecto, o por ejemplo ayudar a alguien que tiene una fundación o que tiene un proyecto y que no tiene quien le haga un producto digital, pues hombre, me doy la pela como estudiante, pero tengo un portafolio, un proyecto para mi portafolio.
¿Cuántos proyectos debería tener? Yo diría que los que tenga, buenos. Los que estén regulares o malos, mejor no los ponga. Si tengo casos de user research sin gráfica, ¿qué hago? ¿No? Resulta que yo hice mucha investigación, he hecho mucha investigación, pero no hay desarrollos como tal de interfaces o mockups o este tipo de cosas. Bueno, hay muchas maneras de representar información, información de datos, ¿no? La visualización de datos hoy en día es una tendencia, es una necesidad, entonces aprovechar ese tipo de recursos para mostrar la investigación. Cualquier cosa se puede comunicar. Los diseñadores debemos ser capaces de comunicar cualquier información, por compleja que sea, de una manera sencilla, agradable y que comunique. Entonces, se debe poder hacer algo con ese proyecto. Cuando yo no hice todo, ¿qué hago? Pues en alguna parte del proyecto debería estar los créditos de las personas con las que trabajaste y deberías tener claro y escribir en alguna parte qué fue lo que hiciste, cuál fue tu rol en ese proyecto. De hecho, Behance deja poner quienes participaron en el proyecto. Si yo fui freelance en este proyecto para una agencia, entonces el proyecto va en el portafolio de ellos o en el mío. Aquí es importante que cuando ustedes hagan o tengan la relación con alguna organización y ustedes vayan a prestar un servicio de diseño, en el contrato, antes de firmar o antes de empezar, le digan, pregunten si es posible que ustedes tengan ese proyecto en su portafolio como ejercicio de diseño para esa organización. ¿No? Uno puede decir, este proyecto lo diseñé para la empresa tal, ¿no? Hice las interfaces, la programación la hicieron ellos, por ejemplo. Eso es importante desde el principio porque pasa que hay fricciones cuando uno lo hace después. Entonces, hey, ¿por qué pusiste ese proyecto? El cliente me pagó a mí y pues, ¿no? Hay un problema allí con el tema, entonces es mejor evitar. ¿Qué tan importante es LinkedIn para los diseñadores? Muy importante. O sea, si ustedes no tienen todavía su perfil en LinkedIn, si no tienen una buena foto, si no tienen una buena descripción profesional, lo más profesional posible, están quedados porque es la fuente de las fuentes más importantes para contratar diseñadores. Entonces hay que estar allí. ¿Debería yo programar mi portafolio? Si eres un frontend, si tu perfil es front, deberías hacerlo. Porque eso es lo que van a revisar finalmente los que te van a contratar como front. Van a mirar, seguramente van a mirar el primer pantallazo y luego van a ir a ver tu código fuente, ¿no? Van a inspeccionar y van a mirar cómo programaste, qué framework usaste, van a mirar las entrañas, las tripas del front, ¿no? Del sitio. Entonces, tendrás que programar si eres front. Si no eres front, ¿qué puedes hacer? Bueno, puedes usar muchas herramientas. Yo les voy a compartir algunas. Está Cargo, que tiene que ver con una herramienta que me permite publicar mis proyectos visuales, mis proyectos de diseño. Está Dunkit, que también tiene la misma función. De hecho, todos estos tienen la misma función. Está Front, que también me ayuda a poner mi portafolio. De hecho, tiene código CSS que me permite organizar pues mucho más personalizado. La recomendación con el uso de estas herramientas es que se alejen lo máximo posible de los templates. Todas estas herramientas tienen templates. Si ustedes se casan con un template, créanme que hay alguien más que ya lo hizo también y van a tener un portafolio similar al de alguien más. Y eso no es chévere, más cuando lo que quiero es diferenciarme. Entonces, úsenlas, pero traten de romper al máximo los templates, ténganlos como base, pero a partir de eso arranquen a trabajar. Carbon-Made, Squarespace, Jimdo y Readymac, que es quizás de mis favoritos. Es el que usamos, de hecho, en el taller de portafolio. Es muy flexible y esto ayuda mucho a que no me quede con el template, sino que yo pueda crear casi que cualquier cosa. Mi recomendación, si no quieren hacer front, es usen Readymac. Ahí tienen la dirección, háganle una fotico. Y bueno, terminamos hablando de Behance, que es la herramienta, diría yo que por excelencia hoy en día en el tema de portafolios, comprada por Adobe, y que me permite colgar mis proyectos sin tener que programar nada, son simplemente imágenes. La recomendación ahí es que ustedes diseñen pensando que el proyecto es una sola tira, pero que la corten por slides y que las pongan en Behance, ¿no?
¿Qué logra que yo me piense esto como como una sola tira y no pedazos divididos? Pues que yo cuente nuevamente una historia, ¿no? La historia no va cortada, sino que va completa. Además que el formato horizontal, el formato vertical me da una libertad para diseñar, hacer sangrados, tener mucho más espacio. Entonces, pensárselo como una sola pieza funciona muy bien. De hecho, tengo aquí algunos ejemplos de portafolios que espero alcanzar a ver durante el tiempo que nos queda. Este es bueno, visiten el sitio de cyberduck.co.uk. Este es una organización, una empresa que hace diseño de experiencia y ellos muestran en sus proyectos, en su portafolio, esto no va a tener sonido, se lo voy a quitar, eh, y ellos muestran en su portafolio incluso videos de cómo hacen el proceso y esto está muy amarrado al tema de cómo yo cuento la historia, ¿no? Entonces miren que a pesar de que esto no es una sola pieza vertical, están contando el proceso desde que empieza hasta que finaliza. Voy a ponerlo un poquito más rápido para que lo alcancemos a ver. Entonces miren que aquí están contando ellos acerca del proyecto, cuáles serán los objetivos, todo eso es lo que hacemos en el portafolio. Ahí están mostrando los user persona, digamos que empiezan a mostrar todo el proceso de cómo lo realizaron, hay por aquí más adelante unos journeys, miren cómo están escribiendo historias de usuarios seguramente. Entonces, es la manera, en este caso en video, de contar cómo hicimos el proyecto. Y esa es la historia a la que yo me refiero cuando les digo diseñen portafolios, piensen en proyectos que cuenten una historia, ¿no? Miren que acá están contando cómo pasan de una fase a otra fase. Voy a adelantarle un poquito. Y bueno, al final están revisando el proyecto y estos ya son los mockups que ustedes ponen al final en sus ejercicios. Entonces, si estás en una organización y estás haciendo proyectos de diseño de experiencia, necesitas poner a alguien a hacer unas tomas durante el proceso y eso te va a ayudar a tener, por ejemplo, un proyecto de portafolio en video que, pues, digamos que comunica de manera contundente lo que, lo que hicimos, ¿no? Y es súper vendedor, ¿vale? Bueno, volvamos a la presentación. Bien, acá hay otro portafolio de una chica que se llama Gloria Lo. Se lo recomiendo, glorialo.design. Y tiene unos proyectos, ven que muy sencillos, pues aparentemente sencillos en la diagramación, pero miren que el trabajo que tiene de contenido es muy, muy, muy potente. Habla del proceso, cuenta incluso a través del modelo del doble diamante cuál fue el proceso, cómo pasó cuáles fueron cada una de las etapas, el entendimiento del problema, cómo generaron los insights, luego, bueno, la priorización de tareas. Fíjense que hay todo un desarrollo del proyecto, luego vienen las interfaces, cómo estamos contando la historia, de principio a fin, desde el desafío hasta la solución, ¿no? Miren las interfaces hacia el final. Y así tiene ya varios proyectos, entonces para que lo visiten. Hay otro de este chico que se llama Moritz, eh, que también es potente. A ver si me puedo pasar para acá con el mouse. Aquí. Bueno, veamos este porque el otro no me abrió. También tiene casos de estudio, que es la manera pues de poner su portafolio. Acá está entonces, miren, estadísticas y miren cómo lo cuenta visualmente. De pronto no es la información gráfica, pero me está dando un contexto a través de las ilustraciones. Luego me empieza a contar sobre la solución, la parte visual, estilos de diseño. Chicos, se nos está acabando el tiempo. Ustedes tienen que cortar a las 6. Yo tengo otros portafolios o tenemos que empezar ya preguntas. Por favor, no vayan a hacer ruido que voy a hablar. Profe, como quieras, pues podemos extender un poquito la charla si quieres para que tengas de mostrar toda la información. Bueno, vale, no, igual creo que no falta mucho. No, ¿me abres acá? Bueno, este es otro que se los dejo allí como para que lo revisen.
búsquenlo en la dirección que tienen en la parte inferior, háganle una capturita para que lo puedan ver. También habla sobre y muestra proyectos pues, de diseño y experiencia, un poco con la estructura que hemos venido hablando. Bien, hablando ya en términos de Behance, hice la selección de algunos proyectos que me parece que tienen un formato interesante. De hecho, este tiene un premio y es destacado aquí en la categoría de interfaz y experiencia de usuario. Y miren cómo nos cuentan la historia, ¿no? Este es muy visual, de pronto no tiene tanto contenido a nivel de desarrollo, pero miren que en cuanto a la diagramación, estilo gráfico, es muy potente, ¿no? Con el tema de ilustración que está hoy en día en tendencia, nos van contando cómo fueron desarrollando el proyecto, ¿no? Cuáles fueron las herramientas que usaron, en este caso la propuesta de valor, el mapa de actores, un análisis de competidores, miren acá están el mapa de actores que uno normalmente hace con post-its, pues miren, acá está mucho mejor presentado, hay un desarrollo pues gráfico interesante y como les decía hace un ratico, es una sola tira larga, ¿no? Y yo voy conectando una cosa con otra. Noten cómo, por ejemplo, esta división está eliminada o está un poco matizada con esta ilustración. Entonces no veo un corte como si fuera un slide. Después vienen los grises de las interfaces. Bueno, las encuestas, el desarrollo gráfico. Entonces son proyectos que cualquier reclutador, cualquier UX lead estaría interesado en mirar con detalle, en leerse cada párrafo, porque está bien diagramado, porque está bien pensado. La recomendación es ir hacia este tipo de proyectos. Aquí hay otro ejemplo de proyecto de Behance también destacado. Y miren cómo muestran todo el desarrollo del proyecto con mucho espacio, ¿no? Con mucho aire, la jerarquía es muy clara, donde están los títulos, los subtítulos, los gráficos estadísticos metidos dentro de la paleta de colores. No es una captura del que nos da Google Forms y simplemente lo pongo, sino que hay un desarrollo gráfico dedicado, un desarrollo gráfico meticuloso, ¿no? Los títulos, las conexiones, aquí está el user flow, por ejemplo, que no habíamos visto ejemplos de user flow. Un poco la diagramación, en fin. Entonces, creo que ahí pues me van entendiendo cómo es el manual. Este es otro rediseño. Miren que este es un concepto y esto es lo que yo los invito a hacer si no tienen muchos proyectos. Pues miren que aquí hay un concepto de rediseño de la aplicación de Citibank. Entonces, uno sin mayores pretensiones empieza a hacer el desarrollo gráfico. De pronto acá no está contando cuál es el problema que resuelve, pero sí está mostrando que tiene habilidades en UI, ¿no? Entonces, muestra cómo serían las interfaces. De hecho, la animación o microinteracciones, ¿no? Las voy contando allí. Entonces yo podría ver habilidades de este diseñador en términos de animación, en términos de microinteracciones, incluso para que trabaje en la puesta en escena de los proyectos en el portafolio mismo. Entonces miren que uno puede arrancar proyectos de cero y que le sirvan de portafolio y que le ayuden a vender un poco su perfil y hacer ese tema de marca personal. Bien, entonces, como para resumir un poco la charla de hoy, los invito a que sean un diseñador Broken Comp, es decir, que sean esos diseñadores que saben de un tema mucho o de varios, puede ser, pero que están preocupados constantemente por saber un poquito más de algo, ¿no? No les estoy diciendo aprendan de todo, aprendan de lo que ustedes consideran y sienten que necesitan para que sean mucho más flexibles y versátiles en las organizaciones. Cuenten una historia en sus proyectos, hagan que valga la pena ver el proyecto de principio a fin. Una historia siempre tiene un inicio, me cautiva y al final me da una respuesta, una solución. Desarrollen sus soft skills, miren cuáles son esas habilidades blandas que tienen, miren cuáles son las que les faltan y potencienlas para que sean mucho más valiosos para las organizaciones. Sean cuidadosos con la información de sus proyectos, fotos, bocetos, etcétera. Hagan fotos todo el tiempo de lo que hagan en papel, ténganlas en la nube, en algún lado, que en algún momento las van a necesitar. Sean consistentes en tema de diseño. Para mí la consistencia es quizás de las cosas más importantes en el diseño y significa investigar lo suficiente, significa ser muy meticulosos con el tema del diseño visual. Ser consistente les va a ayudar un montón a tener un mejor portafolio y un mejor perfil. Usen un lenguaje sencillo, no se vayan a lo complejo, es mejor ser directo, contundente,
y que me entiendan a dejar la gente en el aire un poco tratando de buscar en Google qué significa cada cosa. Y manténganse activos, ¿no? Siempre estén pendientes de conceptos, haciendo conceptos, mirando las tendencias, haciendo un concepto respecto a una nueva tendencia. Eso los va a mantener activos y los va a mantener vigentes para el mundo laboral. Y con eso termino mi contenido. Ahora sí, empecemos a leer las preguntas a gusto que haya detectado usted que no se hayan sido resueltas. Y bueno, si fueron resueltas, pues las repetimos. Voy a dejar de compartir para leerlos. Bueno, profe. Una pregunta es, ¿cada cuánto debería actualizarse el portafolio y qué información es pertinente incluir? Yo diría que cada vez que uno tiene un proyecto nuevo, debería insistir en su portafolio. Debería tener el tiempito, sacarle un fin de semana y armar el portafolio. Al principio es complejo porque uno no tiene, digamos que la estructura, no tiene clara la estructura. Entonces, claro, cuesta un montón empezar. Pero con el tiempo uno ya le coge y uno empieza a ver cómo organizar más fácil. Y cada vez que tenga un proyecto, para que no le coja pereza además, porque si uno tiene un montón de proyectos, después no le va a hacer el proyecto a cada uno. Entonces yo diría que haga el proyecto, sáquele el tiempo para hacer el portafolio, el proyecto para su portafolio. Otro gusto. Bueno, hay otra de cómo o qué métodos existen para saber qué tipo de diseñador soy y cómo esto puede ser potenciado. La que yo conozco y que me parece contundente es la que les mostré del espectro UX. Y es básicamente hacer una evaluación entre esos skills que existen, entre esos roles que existen, en qué nivel estoy yo. ¿Cómo lo potencio? Los invito a que hagan parte de la Fundación de Diseño e Interacción. Ahí hay cursos potentísimos, diría yo que los más fundamentados están allí en la Interaction Design Foundation. Es la manera de hacerlo y leyendo mucho, o sea, Medium, esperaría yo que todo el tiempo estén leyendo Medium, porque ahí hay contenido que me permite encontrar caminos por los cuales me puedo especializar, contenidos nuevos, de pronto conexiones con otros diseñadores para entender un poco más algún tema. Esa sería la manera. Ok. Otra pregunta de John García es si se podría mandar de nuevo el enlace del análisis de los elementos que contiene el portafolio. El análisis de los elementos, ¿cuál sería ese, Augusto? ¿Usted se acuerda? No, pues tampoco estoy seguro a qué se refiere, pues. Tengámoslo ahí a ver Ok, si contesta de nuevo. bueno. Preguntan también qué se hace cuando los proyectos son confidenciales. Lo que les decía hace un ratico, si son confidenciales no se pueden sacar. A veces lo que hemos hecho en algunos ejercicios en la universidad es que los ponemos con otro nombre y les cambiamos como el tono, pero eso no es efectivo. Lo mejor sería evitarse problemas porque si es confidencial es porque es un proyecto complejo. Entonces ahí lo que yo les sugiero es déjenlo hasta que les abran la posibilidad de mostrarlo. Ok. José David pregunta que si por favor puede repetirnos el URL del círculo de habilidades. Se llama UX Spectrum. Ya se los voy a poner en pantalla para que lo capturen. Vaya preguntándome la siguiente mientras yo lo busco. Vale, pregunta pues un asistente anónimo. ¿Cómo saber cuando un proyecto académico es bueno para el portafolio? Eh, Hombre, yo creo que uno sabe cuando un proyecto es bueno. Uno, uno sabe si lo que halló en la investigación es valioso, si era una información que de pronto nadie más había visto, que alguien más no hizo que no se había hecho un análisis de esa información. Uno sabe cuando esa información es valiosa. Entonces eh, yo diría que uno se da cuenta. Ahora, la retroalimentación que le den otros diseñadores, pues ayudará
a determinar si vale la pena o no tenerlo. Pero yo creo que uno dentro de sí mismo sabe si ese portafolio es digno de estar en el portafolio. Pues ese proyecto es digno de estar en el portafolio. Sí. Vale. Cristian Terán nos pregunta, Néstor, ¿qué libro nos recomendarías? Gracias. ¿Qué libro les recomiendo? Bueno, yo tengo, si les interesa el mundo del UX, yo siempre he recomendado estos dos. Ahí no sé si me ven en la cámara, pero es Lean UX y Lean Startups. Creo que son herramientas que te ayudan a estructurar el proceso, te ayudan a entender que hay que ser ágiles, te ayuda a entender que hay que centrarse en las personas y son libros sencillos de leer, así como a primera vista se me ocurren esos. Vale. Hay otra Ahí ya estoy pregunta de un asistente compartiéndoles anónimo. el slide, ¿sí? Sí, dale, ¿Están por viendo favor. el slide? ¿Augusto? Sí, profe. Ah, bueno, ahí está la Hay dirección. otra pregunta de otro asistente anónimo que dice, ¿cuántas pantallas de un proyecto es necesario mostrar en un Behance de una aplicación? Aquí aplican el mismo principio de solo pongan los mejores proyectos, ¿no? Si lo llevamos al nivel de proyectos, solo pongan las mejores interfaces. Yo creería que a muy poca gente le interesa ver la pantalla de, no sé, del contáctenos, que es un formulario, ¿no? Pues si estuviéramos pensando en un sitio informativo, pues, para darles un ejemplo ahí vago, pongan las interfaces donde hay un dashboard que ustedes dicen, oiga, este dashboard es una brutalidad, pues, o sea, me quedó como debía, porque el usuario tiene la capacidad, tiene un patrón a 3 columnas y entonces la información se va abriendo con cada una de las columnas, el usuario siempre está ubicado, tengo una miga de pan que ubica al usuario perfectamente, tengo una microinteracción con cada clic. Esas interfaces son las que vale la pena. Entonces, ahí depuren según las que ustedes consideren sean las más, como las relevantes del proyecto. Uno siempre sabe qué pantallas o qué interfaces, qué vistas son las más robustas, las más potentes. Esas son las que hay que poner. Vale. Nos pregunta Nureidi, ¿podría volver a mostrar los libros, por favor? Acá están, no sé si se ven, no sé si están viendo mi cámara, pero se llama Experiencia de usuario para Lean Startups de Laura Klein, editorial Universidad Internacional de La Rioja. Y el otro se llama Lean UX. Esta es una traducción que hizo esta misma autora de un libro de Jeff Gotheff y Josh Seiden. Es este, Lean UX. Ok, pues por ahora esas son todas las preguntas. Vale. Bueno, escriban en las preguntas de 1 a 5 qué les pareció la charla. Siempre es bueno evaluar. De hecho, siempre que estamos en, en, en diseño de experiencia tenemos que estar evaluando y este es un producto. Entonces, de 1 a 5 cuéntenme qué tanto les gustó la charla que compartimos. Y mientras tanto voy leyendo otros comentarios. Dice, ¿es necesario realizar los portafolios en inglés? Yo les digo a mis estudiantes, háganlo en inglés. O sea, hay que apuntarle al mercado internacional. Es bien sabido que Latinoamérica no es un gran mercado, se está desarrollando mucho. De hecho, la oferta de las organizaciones está poniéndose mucho más interesante para los diseñadores porque se están dando cuenta un poco de lo que significa diseñar experiencias. Entonces, no descartemos que tengamos un público hispano que nos pueda pagar bien, digamos, porque es lo que nos interesa cuando sacamos nuestro portafolio. Pero yo digo que si una empresa está muy interesada en un diseñador, si ve el portafolio en inglés, le va a parecer mucho más deseable porque no es un secreto para nadie que hoy en día
este tipo de roles UX tienen que y van para un mercado internacional. Es decir, ustedes van a tener que tratar con gente en el exterior y van a necesitar hablar y van a necesitar escribir en inglés. Entonces, si su portafolio está en inglés, es un buen punto de partida. De hecho, es muy deseable el diseñador de ICESI que tiene esa habilidad con el idioma extranjero, con el inglés. Ahora, si pueden meterle a otro idioma, mucho mejor porque se van a hacer todavía más potentes. Bueno, muy bien. Ahí veo que les ha gustado las herramientas que les recomendé. Muchas gracias por los buenos comentarios. Bueno, muy bien. Hay buen feedback. Profe, pues yo creo que ya hay como unas últimas 2 preguntas y ya para ir cerrando. Listo, La vale. primera es de un asistente anónimo. Si quiero realizar un rediseño de alguna marca como idea propia, ¿cómo hacer para no tener problemas legales con la marca? Esa es una pregunta interesante que no me atrevería a resolver. O sea, no sé qué implicaciones legales tenga hacer un concepto de una marca que ya exista. Yo creería que no hay una restricción, pero no me atrevería a decir que no hay problema porque pues podría haber problemas. Pero ahí lo ideal sería asesorarse con alguien que trabaje con registro de marca y que ahora, de hecho, uno lo que puede hacer es un poco, si me interesa mucho rediseñar la marca de, no sé, de alguna empresa local, porque no creo que las internacionales se fijen mucho en qué hay y les vaya a hacer daño un concepto de un estudiante o de un diseñador, pues creería yo que si uno les escribe un correo a atención al cliente diciéndoles que pues se va a hacer un ejercicio de rediseño y tal, que es un ejercicio sin mayores pretensiones, pues para que lo sepan, de pronto uno ahí se cura en salud, como dicen acá, como decimos en Colombia. Eh, Creería que no hay problema, pero no me atrevería a decir hazlo. Bueno, aquí están preguntando que meterle a varios idiomas. No, me refiero a tener el portafolio en inglés, pero si ustedes hablan otro idioma como francés, además del inglés o alemán, pues seguramente se van a hacer más deseables para ese mercado. A eso me refiero, pero no es tener el idioma. Con que lo tengan en inglés, que es, digamos, la lengua global, es suficiente. Bueno, profe, yo creo que ya vamos finalizando la Bueno, sesión. vale. Listo para finalizar. Le voy a dar la palabra a Alejandra, que dirá unas últimas palabras. Unas últimas. Bien, antes de finalizar, le queremos agradecer por apoyar este evento a Comunidad Idealista, quien reúne a personas con ideas que impactan positivamente a la sociedad, con voluntarios que quieran hacerlas realidad. A Graphics Design, agencia creativa de Cali, Colombia, enfocada en marketing, diseño gráfico, desarrollo web, entre otros, y a Somos Diseñadores. A los interesados en la sección de preguntas les vamos a dejar el perfil de Instagram de ellos para que vayan y los conozcan un poco más. A ti, Néstor, muchísimas gracias por participar en la FEDI y compartir nuestros conocimientos y experiencias. Vale, a ustedes por invitarme y los invito a que visiten uxlab.com, uxlabicesi.com y interactúen con nosotros. Chau.